Turquía tiene una gran variedad de postres. A los turcos les encanta lo dulce y está demostrado en su gastronomía. Muchos de estos postres se hacen con frutas, pero otros son fritos embebidos en almíbar. Los tulumbas son algo parecido al churro, como para que tengan una idea, pero no tanto. Básicamente es harina y aceite frito sumergido en almíbar. Este yo creo que es más parecido en contextura al churro. El halka está hecho de sémola de trigo y también es frito y embebido en almíbar. El lokma es de la misma familia que venimos viendo, solamente que este además tiene levadura. Es una tradición que se sirve en los funerales por la familia de la persona que falleció. Algo que se consume mucho son los pudings. En Argentina se los puede conocer como postres, para que tengan una idea de la misma consistencia, y aquí están de vainilla, de chocolate, tienen caramelo, frutas, pistachos, de todo lo que se pueden imaginar, recubiertos con una gelatina que mantiene firme todo lo que ven arriba. Este que ven acá es ashure o postre Noé. Se considera el postre más antiguo del mundo, elaborado por primera vez por el profeta Noé. Más abajo le dejo toda la explicación. Este es el famoso postre tres leches, en realidad de origen italiano, pero que se consume muchísimo en Turquía. Hablando de leches, acá los turcos son muy fanáticos de los postres hechos de arroz con leche. Este es el rebani, un postre hecho de sémola de trigo que se parece a un bizcochuelo sumergido en almíbar. Estas son las famosas baklavas, postres hechos a base de masa filo y luego embebidas en almíbar. Según la forma que tienen distintos nombres. Unas están rellenas de nueces, otras de pistachos, pero también se las encuentra de almendras y de castañas. Se las pueden servir solas o con kaymak, que es crema, o con helado. Es un postre muy típico de Turquía, los Balcanes y Oriente, pero también se las puede encontrar con otros sabores en Grecia, Bulgaria y Medio Oriente. Las delicias turcas son básicamente azúcar impalpable muy bien trabajada y con masa almíbar. Se lo encuentra simple, de distintos sabores. Es más, el más popular es el de rosa, pero también es de granada, menta, frutilla, con pistachos, nueces de chocolate, una infinidad de variedades. Aquí tenemos los famosos profiteroles conocidos en todo el mundo. Se los puede encontrar redondos, como lo es normalmente, pero aquí también se los consume de esta forma. Kunefe se hace con los tipos fideitos, que es pasta kataifi, es crujiente, se lo recubre con pistachos, pero por dentro lleva queso y también es embebido en almíbar. Se lo come caliente y se lo sirve con kaymak o helado. Es un postre típico de Medio Oriente, es típico en Siria y en Palestina, y según el país que se haga tiene sus particularidades. Membrillos están cocinados en almíbar con manzana rallada, se los sirve con kaymak o helado y son típicos de la cocina otomana, al igual que los postres de zapallo, que también están cocidos en almíbar. Luego tenemos los famosos higos secos rellenos de nueces. Aparte de los postres típicos de Turquía, también se consiguen muchas golosinas en Estambul. Esta es la famosa confitería Ali Muhsin Hashi Bekir en su sucursal de Kadıköy. Es una muy antigua confitería y tienda de lokum que está desde 1777. Se rumorea que un cliente inglés estaba ofreciendo los lokums que había traído de Estambul como delicias turcas, con un nombre que él mismo había acuñado. Desde entonces, el lokum pasó a ser conocido como delicia turca. Toda la historia de esta tienda es fascinante. Este es el local en Eminönü y se pueden observar el paso de los años y todos los billetes que fueron dejando turistas desde hace mucho tiempo. Luego tenemos la famosa cadena Captain Candy Shop.
Esta es una genial y moderna confitería en la que se puede encontrar caramelos, chocolates, malvaviscos, paletas de azúcar, de todo. Tiene un estilo de capitán, de barco y la verdad muy ingenioso. Realmente es un paraíso de las golosinas, las gomitas, trufas, chocolates. Realmente es impresionante cómo todo primero entra por los ojos, pero también es riquísimo. ¿Y ustedes qué prefieren? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Prefieren chocolate o las gomitas? La verdad que yo no me puedo decidir porque soy amante, súper amante de lo dulce, tanto de las golosinas como de los postres dulces. Si bien esta tienda no es propiamente turca, es fascinante la imaginación que tienen para crear tantas golosinas vistosas y la verdad diferentes unas de otras. Estas son una serie de caramelerías que encontré en Eminönü. La verdad tiene muchos años en Estambul, pero son bien caseras. La verdad que las encontré bastante pintorescas y muy ingeniosas las casitas estas hechas a base de malvaviscos, azúcar pura. También se pueden encontrar acá halva, que no las mencioné antes, que es un postre hecho a base de sémola, pero que en Argentina lo conocemos como mantecol. Y a diferencia de estos que son los originales, el mantecol está hecho a base de pasta de maní. Si bien en Turquía y en Estambul hay muchos lugares para comprar baklava, lokum, yo aquí les dejo dos de los que más recomiendo porque considero que tienen productos bien frescos. Este es Safa y yo aquí realmente recomiendo comprar todo lo que eran como postres callejeros, en el que hablamos de tulumba, lokma y halka, que son como fritos y embebidos en almíbar que uno puede comprar y seguir caminando. La verdad, 10 puntos. Y este es Hafiz Mustafa. Tiene un montón, al igual que Safa, tienen un montón de sucursales en todo Estambul. Y acá yo recomiendo comprar baklava y lokum, que son súper frescos, la verdad riquísimo. Déjenme saber en los comentarios si hay algún postre que se me haya pasado o cuál de estos ustedes creen que es su favorito. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!